empezar ya. En primer lugar, dando las gracias especialmente a nuestros panelistas, que básicamente son todos los coordinadores del grupo de ciberseguridad de MetaRed de cada uno de nuestros países, los países componentes de MetaRed, y también a todos los asistentes, por supuesto, y como es obligado, desearles a todos que se encuentren muy bien y que los problemas que todos los países estamos teniendo pues los superemos de la mejor forma posible y bueno, nunca mejor hablar en un contexto de ciberseguridad, pues también de seguridad sanitaria, ¿no? Que no es ciber, pero es muy importante. Y sin más, pues vamos a empezar ya con el objeto del webinar de hoy, que es tremendamente práctico. La idea es trasladar el kit de concienciación que en colaboración con el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, ponemos a disposición de las universidades iberoamericanas y poder explicarles algo que consideramos que es importante, que es cómo personalizar ese kit para todas y cada una de las universidades que estén interesadas en darlo a conocer en sus comunidades universitarias. Como es bien conocido, es un kit que lo que pretende es concienciar, decimos en España, concientizar, que decimos o que decís en Latinoamérica, si lo digo bien, y sobre todo pues hacer a todos más conscientes de los riesgos que tenemos. Para hacer esta presentación me acompaña José Luis Ponce, es secretario ejecutivo de ANUYESTIC, nuestro MetaRed México. Como tal secretario ejecutivo conoce y coordina todos los grupos, pero yo sé que a él le hace especial ilusión el tema de ciberseguridad porque es un experto en el tema, ha trabajado siempre en los temas de ciberseguridad y conoce bastante de ello, por supuesto bastante más que el que les está hablando en este momento. José Luis, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. Es un gran gusto poder saludarles de tantas partes de Iberoamérica, saludar a los panelistas, agradecer este gran trabajo que realmente es la colaboración de muchas instancias universitarias, del apoyo de INCIBE, de verdad es fantástico, y de cómo podemos generar impacto, un impacto positivo en el ámbito académico, en los estudiantes, en los profesores, en los investigadores. Es una gran oportunidad, además, de medir este impacto, no solamente un impacto tal cual, sino realmente saber hasta dónde llegamos e irlo mejorando poco a poco. De verdad, es un gran momento y creo que en adelante vamos a aprovechar esta excelente herramienta de concientización, concienciación. Finalmente, algo que podemos hacer es prevenir. Es más costoso lo que viene después de un incidente si no prevenimos. Esta gran herramienta del kit nos va a ayudar en esa medida y generemos conciencia, generemos cultura de la ciberseguridad en nuestra sociedad en general y a nosotros nos corresponde en el ámbito universitario. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias, José Luis. Y sin más, porque además querremos ir con cierta velocidad, porque somos muchos panelistas, todos con cosas que contar. Y en primer lugar le voy a dar la palabra a Marco Antonio Lozano Merino, que algunos de ustedes ya conocen del encuentro presencial, cuando podíamos hacer encuentros presenciales, que nos acompañó en el segundo encuentro de rectores presidentes de MetaRed que celebramos en Bogotá. Y Marco Antonio nos va a comentar y hablar sobre esta importancia de la ciberseguridad desde el punto de vista del padre de esta iniciativa, del INCIBE. Marco Antonio. Hola, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a MetaRed. Lo primero, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué lado del charco nos encontremos. Y efectivamente, o sea, el kit de concienciación es algo que partió allá por el año 2015-2016 por esa necesidad que habéis introducido ahora mismo en relación a elevar el nivel de ciberseguridad necesario en las organizaciones y, por supuesto, en todas aquellas empresas de ámbito organizativo como puede ser las universidades o las redes académicas, ¿de acuerdo?
En ese sentido, nosotros vimos desde el primer momento una necesidad de elevar ese nivel de ciberseguridad porque al final todos estos centros de trabajo, todas estas organizaciones están formadas por personas o tienen grandes trabajadores alrededor que son las que hacen pues moverse, las que hacen que todo eso funcione. Y si vemos o analizamos algunos de los informes, dependiendo de qué informe veamos, las cifras oscilarán en un porcentaje u otro, vemos que entre el 60 y el 80% de los incidentes en ciberseguridad que se generan en cualquier tipo de organización son provocados por los propios empleados o usuarios de esa organización. Efectivamente, en mayor medida, todos prácticamente en un alto porcentaje de manera no intencionada, ¿de acuerdo? Algunos de manera intencionada, pero la mayor parte de manera intencionada. Por lo tanto, nosotros vimos muy claros desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad que teníamos que diseñar una herramienta que fuera capaz de reducir ese nivel de impacto que estaban generando los usuarios o los empleados y por lo tanto diseñamos esta herramienta. Como bueno, algunos de ustedes saben, esa herramienta no tenía el mismo formato que tiene actualmente. Han coincidido que justamente en el año 2019 hemos actualizado el kit de concienciación adaptándolo a la nueva realidad de ciberseguridad, es decir, a todas las amenazas, a todos los problemas que surgen de la utilización de las tecnologías y los servicios digitales, y afortunadamente ahora tenemos un producto mucho más completo que incluye pues, una herramienta de malware para detectar cuál es el nivel de impacto en la organización, una herramienta de entrenamiento anti-phishing, que sabemos que el correo electrónico es el vector de ataque más utilizado por los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus delitos, y luego se ha ampliado lo que es el rango de formación y creatividades, bueno, y otra serie de documentación dentro del kit. Luego, además, también hemos modificado el plan de implementación. Teníamos un plan de implementación adaptado al antiguo kit, ahora lo hemos tenido que renovar y readaptar también a esa nueva realidad y bueno, pues a todos esos nuevos problemas que tenemos. Mencionar también un poco así como primicia, entre comillas aquí, que estamos ya pensando en la siguiente evolución, es decir, estamos ya evolucionando al kit, sería el 3.0 por darle un número, ¿de acuerdo? Y que seguramente pues a lo largo de este 2020 y 2021 pues lo tendremos disponible. Sin duda, dentro del ámbito académico es una herramienta que es o debería ser de muy extrema utilidad, ya que al final dentro de las universidades tenemos tanto alumnos que utilizan los servicios digitales disponibles, profesores o personal del ámbito académico que lo está utilizando, terceros, personas que están trabajando para la universidad y que también utilizan esas tecnologías como las redes wifi y demás. Por lo tanto, tenemos un montón de posibles vectores de ataque que efectivamente tenemos que tratar de cubrir. El kit de concienciación, como la propia palabra que lleva la herramienta, se trata de una herramienta de concienciación, es decir, trata de enseñar a los usuarios, empleados, incluso a la organización, a la estrategia de la organización, cómo tienen que hacer frente, cómo pueden reconocer los diferentes amenazas, las diferentes cuestiones que pueden poner en riesgo todos sus sistemas informáticos. Por eso es muy interesante, es de vital importancia también que se promocione desde lo que es la cúspide de la organización, es decir, que venga promovido pues desde el rectorado, desde la más alta estrategia. De esa manera tendremos total garantía de que ese plan, ese kit se va a poner en marcha y que por supuesto tiene que ser medible, como han mencionado. Es decir, tenemos que tener también alguna serie de indicadores que nos permitan ver la eficacia de ese kit. Algunos de los que proponemos en el plan de implantación son relativamente sencillos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el tema de la herramienta o esa amenaza persistente que hemos llamado, pues ver cuántos usuarios, cuántos individuos caen inicialmente y cuántos pueden caer una vez que se ha implementado todo el programa del kit. En definitiva, y por no extenderme más, es una herramienta que nosotros nos alegramos de que sea de utilidad. Aquí en España, tanto por la CRUE y otras grandes empresas, ha sido utilizada y nos han felicitado por ello. Y para INCIBE es un honor que desde MetaRed se esté utilizando y que las universidades de toda Latinoamérica estén en ese paso que va a llevarles a una situación mucho más cibersegura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco, por la síntesis y por la claridad de los mensajes y nuevamente desde todo MetaRed, desde todos los países, que siempre consideramos que la seguridad es una cadena y que la fortaleza de una cadena es tanto como lo es el más débil de sus eslabones. Por lo tanto, nos interesa que todas estas acciones se realicen colaborativamente y por todos a la par. Muchas gracias, Marco. Y ahora le doy la palabra a Maritza Giraldo, que es la coordinadora del Grupo de Ciberseguridad de MetaRed en Colombia.
Muchas gracias, Tomás. Buenos días para todos desde Colombia. Me alegra mucho poder estar en esta sesión. Bueno, yo simplemente quiero mencionar por qué es tan importante poder generar esa cultura de ciberseguridad o sensibilización alrededor del tema, porque nada se ganan las organizaciones haciendo grandes inversiones en tecnología para reforzar o tratar de garantizar la seguridad cuando las personas justamente podemos ser el principal vector de ataque o el eslabón más débil de la cadena, como lo mencionaba ahorita Tomás. Y es que para comprometer a una organización puede bastar solo incluso con comprometer a un empleado. El asunto de la ciberseguridad incluso tampoco es solamente importante para el ámbito laboral, también aplica en otros entornos como el personal y el familiar, donde nosotros tenemos la necesidad y tenemos la responsabilidad de proteger, por ejemplo, a nuestros seres queridos. En el caso de los padres, que debemos proteger a nuestros hijos de riesgos que hay en Internet, haciendo un control de contenido, enseñándoles qué peligros hay, qué peligros se pueden encontrar, o la protección también de nuestros activos, cuidando las contraseñas, las claves de una cuenta bancaria, las tarjetas de crédito o las wallets, pues para los que tienen criptomonedas, ¿no? Estamos en una época en donde la tecnología realmente hace parte esencial de nuestras vidas y no debemos estigmatizarla, pero sí hay que ser muy, muy conscientes de que esto también puede ser usado con fines no adecuados. Por ejemplo, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer referencia a un caso de suplantación de identidad que salió hace poco en las noticias en Colombia, donde un joven se hizo pasar por un funcionario de la ONU, se apropió del nombre de la ONU para hacer gestiones en temas de niñez y de juventud, incluso llegó a nombrar a algunos alcaldes del país como representantes de Colombia ante Naciones Unidas, salieron algunas cartas con papel membreteado en las noticias, alcanzó a participar en reuniones con el gobierno e incluso obtuvo un premio de una academia de Washington, la Academia de Artes y Ciencias Políticas. Entonces la pregunta que queda aquí es que ¿cómo es posible que hoy donde existen tantas formas y tantas posibilidades para acceder y validar información o identidades, incluso esto pueda llegar a ocurrir y a ese nivel? Ya obviamente la ONU y la academia se pronunciaron al respecto mediante un anuncio oficial, revocaron también el premio, pero pues las estafas y los daños reputacionales ya están hechos. También ahorita los retos que supone, por ejemplo, el teletrabajo, cuando las personas nos vamos a trabajar desde casa, a tener actividades laborales, muy seguramente muchas de las instituciones tenemos cierta seguridad o cierta tranquilidad dentro de nuestros campus. eh, en la institución tenemos firewall, tenemos antivirus, etcétera. Sin embargo, muy posiblemente no tengamos ese nivel de tranquilidad o ese control de seguridad en las casas de nuestros colaboradores. Entonces, en la seguridad en los tiempos del COVID, justamente esto cobra mayor relevancia. Entonces, en conclusión, y para no extenderme tampoco mucho y darle paso a los demás panelistas, en la medida en que las personas seamos conscientes de los riesgos que existen, vamos a tener mucho más cuidado con todas las acciones que nosotros tengamos desde casa, en los ambientes laborales y demás. Este justamente es el impacto que se quiere tener con el kit. Entonces yo aprovecho también la oportunidad para agradecer a INCIBI y a Metared por esta iniciativa y creo que de alguna manera esto genera también un impacto social y una digamos, las universidades también tenemos esa responsabilidad de tener ese impacto social y creo que con este tipo de colaboración pues lo estamos logrando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maritza. Damos paso ahora a Javier Díaz, coordinador del Grupo de Ciberseguridad en Argentina. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad que, al igual que Maritza y el resto, festejo el tema de tener un kit de concientización en los que trabajamos en ciberseguridad en universidades y en otros ámbitos. Desde hace tiempo pensamos que la concientización es algo muy importante y el tema de poder trabajarlo a todos los niveles, digamos, a nivel de autoridades, funcionarios, administrativos, docentes, ya era todo un desafío y bueno, generar estas actividades, en general uno tenía que hacer actividades diferenciadas para funcionarios, un tipo de concientización, para docentes otros y demás. Y la verdad que este kit que nos permite llegar hasta los alumnos, lo cual es una masa muy importante y que
y que uno ya los vaya formando desde el inicio en temas de ciberseguridad, nos pareció sumamente atractivo, importante y poderoso, digamos. Y por otro lado también creo que el kit de ciberseguridad de INCIBE, adaptado por MetaRed, es una excelente oportunidad que la propuesta de MetaRed México de medir antes y después cuál es el grado de madurez de la gente respecto a la ciberseguridad con encuestas complementarias y demás, genera un ecosistema para concientizar en ciberseguridad que me parece excelente para trabajar en la región, y me parece que, bueno, como todo lo que pasa en la universidad extiende el ámbito, llega a la sociedad y va a hacer que los alumnos tengan buenos hábitos y se los inculquen a sus familias y demás. Así que me parece muy excelente esta oportunidad y acompañamos y vamos a tratar de trabajarlo intensamente en las universidades de Argentina y ver si podemos impactar también en otros ámbitos, y el tema de medir la madurez de la ciberseguridad en nuestras comunidades también es algo que nos parece muy desafiante y que vamos a acompañar. Así que, bueno, muchas gracias a MetaRed y a INCIBE por esta iniciativa. Gracias a ti, Javier. Javier, Marisa y todos los responsables de este grupo de ciberseguridad en cada país, porque lo más importante va a ser intentar llegar a cuantos más mejor, y para ello contamos con vuestra ayuda inestimable. Tenemos que intentar llegar a cuantas más universidades y dentro de cada universidad a cuantas más comunidades mejor. Cedo ahora la palabra a Jesús Martínez Martínez, que es nuestro coordinador dentro de MetaRed Global, que es el coordinador de este grupo de trabajo de ciberseguridad, y directamente vamos a entrar al terreno de cómo hacer esta adaptación a cada una de las universidades, qué trabajo hay que hacer. Jesús, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Tomás. Buenas tardes, buenos días a todos. Como decía, bueno, como han dicho los anteriores panelistas, el tema de la concienciación es clave. Por ese motivo, desde MetaRed, no sé si estáis viendo la presentación. Sí, Jesús. Vale, perfecto. Es que me ha dado un problema de conexión. Pues por eso, como decía, por eso desde MetaRed se ha trabajado bastantes meses en adaptar todos los materiales que tenía INCIBE pues, al entorno de las universidades. Un entorno de las universidades que cada vez está siendo pues, más atacado, ¿no? Está más en el ojo del huracán de esos ciberatacantes, pues como podéis ir viendo, pues cada vez los medios se hacen eco de más ataques, de cambios de calificación en alumnos, de universidades que han sido hackeadas, facultades, etcétera. Entonces, al final, esto pues, nos obliga que los ataques no podemos limitarlos, aunque tengamos, como comentaba Maritza, nuestra infraestructura de seguridad, con nuestros firewall, nuestros componentes, nuestros Blue Team, etcétera, para protegernos. Al final, todo esto, como incluso la ciberseguridad, es una de las cosas que más, dentro del top 10 de riesgos del World Economic Forum, aparece el fraude de los datos, robo de datos y los ciberataques. O sea, como quería decir, es algo, por poner en contexto, algo bastante importante y que tiene un impacto a nivel internacional. Y de todos esos ataques, que no voy a entrar en mencionar ninguno en concreto, solo una categoría. Y es que el 95% de los ciberataques suelen estar ocasionados por fallos humanos. Entonces, por lo tanto, la importancia de concienciar, como decía también Javier, de Argentina, a todos los niveles, no solo al personal, sino a los alumnos, al personal docente e investigador, en definitiva, a toda la comunidad universitaria, porque es como una gran cadena, ¿no? Que todos somos pequeños eslabones y al final hay que proteger en todos esos eslabones para asegurar la seguridad de toda nuestra universidad. Y como digo, esto no aplica solo a nivel técnico, o sea, no es una labor que tenga que encargarse el área de informática de la universidad en concreto, sino que es una labor donde tenemos que hacer un update de los empleados, de los alumnos, por decirlo así, un término un poquito aquí, ese update para intentar que todos sepamos a lo que nos enfrentamos. Entonces,
En ese contexto, pues surge el kit de concienciación en ciberseguridad para universidades, como ya habéis dicho varias veces, y agradecer a INCIBE nuevamente el que nos haya permitido adaptarlo a las necesidades concretas que habíamos detectado. Pues nace este kit que está compuesto por dos ataques simulados, un conjunto de 14 póster que podemos utilizar para ir distribuyendo en distintas, yo qué sé, cafeterías, facultades, zonas de reunión de alumnos, etcétera, junto con 9 trípticos y 9 acciones formativas, que ahora entraré un poquito más en detalle para que podáis verlas, que van hablando de temas pues, desde la información hasta el uso de las redes sociales. Y todo viene completado con una serie de materiales, como digo, trípticos, póster en esas líneas, que ayudan a reforzar tanto las acciones formativas que se hagan, pues el alumno o el profesor o el personal que haya estado en esos cursos o que haya accedido a esos materiales, luego va a estar en una cafetería tomando un café y podrá ver el póster. Y en definitiva, lo que queremos hacer es que en todo momento pues ir sembrando poquito a poco para que ese personal sea consciente de los riesgos de seguridad de una forma muy sencilla. No vamos a entrar en palabras muy técnicas. Y luego los materiales se completan con 18 consejos que están principalmente pensados, pues sobre todo para las difusiones en redes sociales, etc. A esto se le añade una encuesta de evaluación para dar feedback de cómo ha ido el test, y esto también lo hemos ido trabajando gracias a MetaRed México, lo contará ahora después Héctor, para intentar sacarle mayor partido y ver si la aplicación de este kit de concienciación a nuestras universidades aporta valor. Vamos a medir al principio, vamos a medir al final y vamos a ver si todo este esfuerzo pues al final ha merecido la pena y ha servido para que seamos una universidad más segura. En la parte de ataques dirigidos, simplemente de forma muy esquemática, el funcionamiento hay varios tipos, pero al final lo que consiste en enviar un email o hacer un ataque simulando como que olvidamos un pendrive, y de forma que alguien lo coja o abra el correo electrónico pensando que es un correo electrónico, haciendo un phishing, pensando que es un correo electrónico de la propia universidad. De esa forma, cuando la persona, en los 3 perfiles que hemos estado hablando, accede a ese contenido infectado, le vamos a sacar información, pues dándole una serie de pautas, como aparece aquí, la que has liado, dándole una serie de información de lo que ha pasado, que ha sido una simulación, pero que tengan cuidado porque esta vez ha sido una simulación, pero podría haber sido un caso real y haber comprometido la seguridad de su equipo, sus datos y por ende de la universidad. Entonces, los materiales, como digo, los póster, tenemos 14 póster, hemos adaptado desde la imagen, no solo los textos, hemos adaptado toda la imagen, todos los textos a un entorno universitario. Por ejemplo, aquí en el kit original, el INCIBE, que estaba más pensado en empresa, tenía una imagen muy enfocada en ese sector, ¿no? En ese tejido empresarial. Sin embargo, de cara a hacerlo llegar a los alumnos, pues pensábamos que tenían que verse a los propios alumnos dentro de ese póster, ¿no? Para que se sintieran, ¿no? Como hubiera mayor empatía. Entonces hemos manejado hemos adaptado tanto la imagen como el lenguaje. Lo que es el póster, como todos los materiales, llevan el logotipo de INCIBE, el logotipo de MetaRed y lleva un espacio preparado para que la universidad en cuestión pues, lo personalice introduciendo su logotipo. De esta manera, pues al final es un material que la universidad hace propio y va a tener creemos que podría tener un mayor impacto dentro de esa campaña de concienciación y de sensibilización. Bueno, aquí veis algunos ejemplos más. En algunos casos no hemos tenido que modificar la imagen porque eran imágenes que ya se adaptaban a nuestro entorno. En otras, pues sí hemos tenido que hacer una serie de adaptaciones. Y aquí hay una cosa también que nos está destacando. En algunos pósters hemos sacado incluso una versión para estudiantes,
con un perfil pues más de un alumno, con un portátil y trabajando en lo que podría ser una biblioteca, y en el entorno del personal, pues un entorno más de oficina. Entonces tenemos unos poquitos más de recursos que el kit original, porque hemos duplicado o en algunos casos triplicado algunos materiales, como podéis ver cuando descarguéis la versión. Vale, pues como podéis ver aquí, tenemos para redes sociales y todo esto, pues tenemos varios para dispositivos y para redes sociales en con distintas imágenes. En la parte de los trípticos igual, hemos tenido, por el tema del lenguaje, porque hay algunas cosas que firmar contratos de confidencialidad, por ejemplo, me acuerdo de este tríptico. A lo mejor un alumno, un contrato de confidencialidad, pues salvo en contados casos, de momento no le hace falta, pero a la parte de personal que trabaja con proveedores, pues seguramente sí. Entonces hemos diferenciado, perdón, un mismo tríptico lo hemos duplicado para esos dos escenarios. Lo mismo que con los pósters, tenéis aquí la opción de ir añadiendo el logotipo de la universidad en concreto. En todos hay un espacio ya reservado para esa adaptación. ¿Vale? Bueno. Las acciones formativas son nueve acciones formativas que son un conjunto de recursos que llevan presentaciones en PowerPoint, documentos de texto, salvapantallas o fondos de escritorio y un test de evaluación para medir si hemos entendido toda la documentación que se estaba trabajando en esa acción formativa, ¿vale? En concreto, las acciones formativas están estructuradas en esos puntos que veis en la parte de la derecha. La información, muy importante, hay 3 módulos enfocados en información: el email, el uso adecuado de contraseñas, el puesto de trabajo, teletrabajo, que como decía Maricha al principio, es algo que si antes era importante, ahora se ha visto por el problema del COVID, se ha visto extremadamente potenciado y no siempre en las mejores condiciones. Por lo tanto, ese apartado de teletrabajo muy importante en estos momentos, y la parte de dispositivos móviles y las redes sociales. Y por último, una vez que hemos hecho todos esos cursos, estos itinerarios formativos, que como veremos ahora después, cada universidad puede hacer al gusto, luego hay una serie de consejos muy interesantes para ir moviendo. Todos están alineados en los mismos ejes que acabo de comentar, el de información, email, etcétera, y podemos ir reforzando pues, ese mensaje que hacíamos en la acción formativa con la parte de movernos en redes sociales, en la intranet corporativa, etcétera. Y todos con un hashtag unificado, de forma que podamos ir haciendo como un seguimiento mayor y un mayor impacto a nivel internacional. Vale, pues hay 18 consejos, podéis ir viéndolos aquí, todos con muy poquito texto, intentando ser lo más visual posible. Casi todos son muy parecidos a lo que tenía INCIBE, por no decir casi totalmente, con algunos ajustes pues, pequeños, a lo mejor en las imágenes, etcétera. Y luego, en cuanto al uso que he comentado, pues, seguimos lo mismo que comentaba INCIBE, ¿no? Pues esto es hacer primero un ataque dirigido. Una vez que se hace un ataque dirigido, hacer la distribución de póster y trípticos y empezar con la acción formativa. De forma que hacemos un calendario que tenéis todos en el manual de uso, y ese calendario pues es una aproximación, ¿vale? Y podéis sigue este ciclo, de forma que cuando se hace el proceso formativo se empieza a reforzar con los consejos de seguridad mensuales y se hace un último ataque dirigido recordatorio, de forma que finalizaríamos con la valoración y la encuesta, de forma que tendríamos medido lo que ha aportado este kit, ¿vale? Aquí quería comentaros que esto lo vamos a actualizar porque gracias al trabajo que se ha hecho colaborativo, pero liderado por México, la encuesta que va a comentar luego Héctor, lo interesante sería hacer una encuesta aquí al inicio, antes de empezar con todo este tipo de recursos y acciones concretas. De forma que vamos a medir aquí al principio, vamos a medir al final y vamos a poder saber cómo ha ido, si el kit ha aportado valor. Entonces, aquellas universidades que estén interesadas en solicitar el kit,
deben de acceder a esta dirección web. Tienen toda la información aquí, todo el procedimiento, lo que incluyen los materiales, etc. Y como a mitad de la página hay un apartado que es solicitar acceso. Una vez que se solicita acceso, nos va a llegar un email a nuestra compañera de comunicación, Esther, y ella lo va a solicitar autorización, validación al coordinador de cada país. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas solicitudes dentro de una misma universidad, por ejemplo. Entonces, creemos que la forma más efectiva es que estuvieran todas canalizadas a través del CIO, el CISO o cualquier persona que la universidad pues, le asigne esa responsabilidad. De forma que el uso sea lo más unificado posible dentro de la universidad y que no pase que dentro de una universidad se esté modificando por 3 sitios por separado, ¿vale? Entonces, una vez que llega la solicitud, que os indico que hemos recibido en las últimas 2 semanas más de 100 solicitudes, lo pasamos al coordinador para que lo valide, al coordinador de cada país, y en cuanto nos lo valida, nosotros enviamos el enlace de acceso al material en 2 formatos. Un primer formato que es ligero, que son pues, las imágenes para poner el logotipo de la universidad encima y ya está, ¿vale? Para no hacer mucho más cambios, que es una versión ligera que ocupará unos 300 megas. Pero luego tenemos una versión con todos los fuentes que también estaría disponible, con los fuentes en Photoshop, Illustrator, para que el equipo de diseño, el equipo de comunicación, que así lo desee, pueda hacer su adaptación pues, a los colores corporativos, hacer una adaptación más en profundidad. Siempre manteniendo las condiciones de uso que se explican en la web y que tenéis en el kit, y es que el material se puede personalizar a la medida, pero no se puede quitar los logotipos de INCIBE, los logotipos de MetaG, hay que citar la autoría del kit, que es de INCIBE, como veis son condiciones lógicas. Y lo que pedimos es que también pues, se hagan la universidad que lo vaya a usar, que en la medida de lo posible que realice esa encuesta de inicio y esa encuesta de fin para poder, primero, valorar el valor que le ha aportado y, en segundo lugar, que nos ayude a mejorar. Y como decía Marco al principio, INCIBE ya está trabajando en la versión 3, pues el feedback que podamos dar en INCIBE, el feedback que podamos obtener nosotros, al final esa siguiente versión del kit pues estará pues, más alineada todavía con las necesidades concretas de todos nosotros. Y bueno, esto era lo que yo tenía que comentar. Cualquier duda tenéis la dirección de ciberseguridad@metaG.org disponible y tenéis toda la información en nuestra página web. Muchas gracias, Jesús. Dejaremos las preguntas sobre este tema, esta adaptación, para más adelante. En cualquier caso, si las universidades, los CIOs, los CISOs, los responsables de ciberseguridad de algunas universidades que están siguiendo el webinar, luego tienen alguna duda para esta implantación, siempre van a tener a sus coordinadores de su país como primera referencia para que les ayuden, y luego si hiciera falta, pues podemos echar una mano nosotros directamente, o incluso sé que desde el INCIBE nos ayudarían si surge cualquier duda, pero siempre lo mejor es a través de sus coordinadores. Ahora le voy a ceder la palabra y le voy a decir a los dos a la vez, Antonio Río Costa, que es el coordinador del grupo de ciberseguridad de MetaRed Portugal, y a Domingos Savio, que es el coordinador del grupo de ciberseguridad en MetaRed Brasil. Ellos, es lógico, les doy la palabra a los dos a la vez, porque lo que nos van a hablar es de la necesaria traducción del kit al portugués, un tema que estamos, lógicamente, abordando con ellos. António, Domingos. Olá, boa tarde a todos. Vou falar em português porque o kit, a ideia é falarmos da tradução do kit em português. E, portanto... el resto, perdón Antonio, el resto podemos usar la opción de interpretación para ir y tener la traducción automática al castellano. Disculpa, Antonio, continúa. Basta escolher o canal, quem quiser ouvir em espanhol terá que escolher o canal espanhol.
o kit de consciencialização em Portugal e está a ser feito e que está a ser desenvolvido tem esta necessidade de ser traduzido para a realidade, quer de português de Portugal, quer de português do Brasil. Os colegas estão a fazer, esse trabalho está a ser feito, irá terminar numa primeira versão que será apresentada no interior dos grupos de cada um dos países. Mal tenhamos uma versão estável que possa ser apresentada internamente. Nós em Portugal a disseminação está a ser feita numa perspectiva, irá ser feita numa perspectiva mais bottom-up nesta primeira fase, no anúncio do kit, e depois a nossa Presidente da Metarrede de Portugal, a doutora Ana Costa Freitas, da Reitora da Universidade de Évora, irá fazer também um processo que me parece a nós Portugal que seja interessante de divulgar numa perspectiva mais top-down, fazendo esta disseminação através dos reitores das outras universidades, através do Conselho de Reitores, ou diretamente com os reitores que pertencem ao grupo da Metarrede de Portugal. A ideia é, como disse Jesus, é que o kit seja efetivamente usado e, portanto, devemos ter pontos de contacto com cada uma das organizações internas a Portugal, sempre no valor mais alto da cadeia da organização, sendo o CISO o coordenador do grupo de cibersegurança interno da organização, de maneira a que exista uma efetiva implementação do kit em Portugal. Também estamos a falar com o nosso Centro Nacional de Cibersegurança e com os colegas da RCTS CERT, de maneira a que tenhamos uma validação e um apoio formal dos próprios colegas na disseminação oficial do kit para uma consciencialização mais abrangente daquilo que se quer fazer cá em Portugal. Com o colega Domingos, que eu penso que irá falar a seguir, estamos a trabalhar num plano de... Nós ontem tivemos algumas conversas e, portanto, estamos a trabalhar num plano de que harmonizarmos a própria linguística portuguesa com a linguística de Portugal do Brasil, para que, de uma maneira harmonizada, o kit saia ou esteja o mais eficiente possível em ambas as línguas. Existem algumas diferenças linguísticas que têm que ser limadas e colocadas no kit de uma maneira harmoniosa e que não fira o próprio sentido da palavra, mas que, ao mesmo tempo, a mensagem passe. Quer Portugal, quer Brasil, tem estudantes internacionais que estão em mobilidade e, portanto, é muito interessante ver a mesma imagem, a mesma modelo linguístico a funcionar nesta perspectiva da mobilidade dos estudantes internacionais. E, portanto, estamos a trabalhar para isso, estamos a trabalhar para que o mais depressa possível e com uma maneira coordenada, de trabalho coordenado entre nós e o Brasil e os colegas do Brasil, tenhamos o kit mais rapidamente possível em português, com o apoio da Metarrede e da própria INCIB, de maneira que, objetivando que o próximo ano letivo, que em Portugal começa em setembro, este kit esteja amplamente disseminado pela organização e o mais possível disseminado pelas organizações portuguesas, de maneira a que possam pôr em prática as ações formativas e a própria campanha de publicidade que existe à volta desta necessidade de consciencialização. E, portanto, parece-nos a nós também que a entrada do ano letivo seja a melhor opção de colocar em força estes kits. E, portanto, não sei se, penso que o Domingos também quererá dar a sua opinião relativamente a este assunto, mas vamos fazer este trabalho e, portanto, iremos claramente, de uma maneira transparente, comunicar quer aos colegas da INCIB, quer à Metarrede, quer aos colegas dos grupos nacionais, dando feedbacks relativamente à questão da oportunidade de poderem começar a usar esta informação, este manancial de informação que existe e que está disponível
que irá estar disponível através das universidades que estejam claramente na meta-rede, e tentando também trazer outras universidades e outras instituições de ensino superior, não só universidades, mas também politécnicos e outras instituições de ensino superior, a adotar este kit como sendo uma ferramenta clara de consciencialização dos membros de staff, dos membros dos docentes, dos investigadores, dos alunos, dos alumni. Parece-nos muito interessante também a capacidade de divulgar isto pelas cadeias e pelos antigos alunos que já estão muitas das vezes em organizações no modelo de trabalho e que precisam também dessa consciencialização, e portanto é claramente uma grande oportunidade, e só temos que agradecer o fantástico trabalho da meta-rede e da INCIB na disponibilização desta informação de uma maneira free, de uma maneira gratuita, mas com uma necessidade claramente de medir a oportunidade e o ganho que vamos ter nisto. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Também, meu nome é Domingos Machado. Eu estou falando aqui do Brasil, na verdade do Nordeste do Brasil, e eu gostaria de saudar a todos os amigos aqui, o Jesus, o Manuel e o Thomas, o qual eu agradeço e transmito minhas saudações a todos os nossos colegas da Meta-Rede Internacional e dos outros países. É uma satisfação muito grande. Vou tentar falar um pouquinho devagar para facilitar a tradução, mas a gente está falando aqui diretamente para as universidades de língua portuguesa, não só do Brasil, Portugal e outros países também que falam português. É uma riqueza muito grande o que a Meta-Rede Internacional está cedendo para as universidades, um kit de conscientização no momento bastante importante, que às vezes no meio de uma fragilidade, seja da saúde, política ou não, essas questões de segurança também afloram, e muitas das pessoas se aproveitam de algumas fragilidades para conseguir algo não tão muito agradável. Falando um pouquinho do Brasil, nós temos um desafio muito grande, são mais de 2.400 instituições de ensino superior que, ao nosso ver, tem muitas delas um nível de maturidade em tecnologia da informação e em segurança muito baixo. E, por conta disso, esse kit e essa ajuda vai fazer com que, primeiro, o despertar antes que um incidente mais grave aconteça, e fazer com que, quando a gente fala de segurança, os nossos colegas falaram muito disso daí, tem um lado muito crítico em relação à conscientização das pessoas, e quando a gente está falando de segurança, se a gente comparar como um elo da corrente, a segurança dessa corrente se dá pelo elo mais fraco. E se o elo mais fraco não tiver, por algum motivo, bem preparado para isso, e se eu estou falando do elo mais fraco, muitas vezes são as pessoas, o nível de imaturidade em relação a determinados assuntos. Então, o kit é muito rico, mas a gente acha e entende da importância de ter uma tradução para a nossa realidade brasileira e uma realidade também das línguas portuguesas. A gente acha que o kit terá muito mais efeito para os nossos alunos, professores, técnicos e equipe de gestão em geral, se ele fosse traduzido. Então, esse esforço vai ser em comum. Eu agradeço ao Antônio, a nossa equipe do Grupo de Cibersegurança do Brasil, que tem também pessoas que vão nos ajudar e colaborar, fazendo com que esse kit seja rapidamente traduzido para a nossa língua. Eu gostaria de dizer o seguinte, a gente não só nessa parte de tradução, vocês vão ver que a ideia não é só receber o kit. A ideia não é que esse kit chegue à pessoa que vai realmente implantar isso nas universidades e que tenha um acompanhamento. O objetivo da Meta-Rede é, mais do que entregar o kit, é saber qual é o impacto que esse kit tem trazido nas instituições onde vocês têm. O quão de melhoria em termos de conscientização e segurança que você pode ter.
Então, é por isso que a gente vai precisar não só traduzir o kit, mas também ajudar e acompanhar essas instituições que estão utilizando através dos grupos de cibersegurança de cada país. E vamos aproveitar e vamos medir, vamos fazer, se a gente não mede, a gente não consegue gerenciar e não consegue saber os efeitos e as aplicações, para até no futuro aprimorar cada vez mais esse instrumento. Então, eu gostaria de agradecer em nome das universidades de língua portuguesa também, ao Thomas, ao Manuel, ao Jesus, que estão coordenando essas atividades, a todos os nossos colegas do México, Argentina, Peru, Colômbia, que têm tanto contribuído para uma forma colaborativa. Todos os que estão aqui são voluntários, com a busca de melhorar e cada vez mais aperfeiçoar, não só a tecnologia da informação, mas nesse ponto específico, a segurança das informações das universidades ibero-americanas. Então, muito obrigado a todos, contem com a gente. Pedimos às pessoas que já solicitaram o kit, a gente vai entrar em contato com vocês imediatamente para primeiro estabelecer essa conexão do grupo de cibersegurança do Brasil com as universidades brasileiras e também outras das universidades de língua portuguesa, para que a gente não só, primeiro, também convide para que possa participar mais ativamente dos nossos grupos de trabalho, mas que a gente possa acompanhar e ajudá-los na implantação nas suas instituições. Era isso. Obrigado a todos. Muito obrigado, Domingos. Y ahora pues quería darle la palabra a Carlos Córdoba, coordinador del Grupo de Ciberseguridad de Ecuador. En Ecuador, MetaRed Ecuador, colaboramos muy activamente con Red Cedia. Eso nos facilita muchísimo la labor, puesto que ya tiene allí una implantación en el país. Entonces queríamos ver cómo está planificando este despliegue del kit de ciberseguridad. Carlos. Buenos días con todos y buenas tardes también a todo el equipo. Les voy a compartir mi pantalla. Acá. Ok. Acá. Confirmen si la están viendo, por favor. Sí, sí, la estamos viendo. Ok. Bueno. Simplemente comentar, bueno, primero como Ecuador estamos vinculados al tema de MetaRed este año. Estamos trabajando justamente en la emisión del kit de concientización. Tenemos algunos puntos que queremos comentar a todos en cuanto a los temas que podríamos o que estamos considerando realmente para la implementación, ¿no? Y el contexto lo ha dado Jesús, claro, muy claro explicado todos los aspectos que contemplan el kit. ¿Sí? Ok. Y creo que un tema importante que es contextualizar la universidad o el país. ¿Por qué es importante? Porque cada universidad es muy diferente, cada país es muy diferente, está en estados de madurez diferentes, tienen equipos de seguridad, otros no tienen un equipo técnico que se encarga de todo. Entonces, es importante conceptualizar también o ver realmente cómo estamos a nivel de cada país y particularmente a nivel de cada universidad. ¿Qué otro tema importante son las redes académicas? También hay que ver cómo está el nivel de acción de la red académica, y aquí voy a poner un énfasis que vamos a comentar más adelante, es justamente esta participación, este apoyo que podríamos encontrar en la red académica, ¿no? Y obviamente los temas de equipos de seguridad que tenemos en las universidades, si está esto destinado a un equipo técnico o efectivamente hay un equipo de seguridad que puede llevar también la implementación. Bueno, básicamente las recomendaciones que hemos visto, los temas que hemos analizado se basan en un PDCA. Por factor tiempo voy a pasar muy rápido. Bueno, aquí en la parte de planificación, ya lo ha comentado justamente Marco, lo ha comentado Antonio, es importantísimo el empuje o la aprobación o el apoyo de la alta dirección. ¿Cómo logramos esto? Con una situación actual, ¿no? Un estatus actual de cómo estamos. Hacer un match entre lo que estamos actualmente versus cómo estamos país, versus cómo está el entorno, ¿no? Es importantísimo tener un punto de referencia, también como se va a comentar más adelante, ¿no? En esta etapa tenemos un sponsor, sin duda, de la implementación y una definición de un público objetivo y un alcance, ¿no? Es importante para saber también toda esa planificación que se va a ejecutar.
Puede ser un equipo muy pequeño, los ejecutivos, la parte administrativa, la parte operativa, la parte de estudiantes, o en su efecto puede ser toda la universidad, ¿no? Obviamente aquí viene la planificación de hitos macro. Hay una hoja de ruta bien planteada por el KIT ya. Y definir qué queremos medir. Creo que esto también es importante en esta reunión de sponsoreo, de identificar qué es lo que queremos medir con toda la implementación del KIT, ¿sí? Más adelante comento unos temas para considerar. Y luego obviamente está el equipo de implementación, que no solamente el equipo técnico. Como bien comentaba Jesús, hay también material de comunicación, el equipo de apoyo, el equipo de helpdesk. Hay más actores alrededor de la implementación del KIT, ¿no? Aquí van a ver que tengo un asterisco en algunas actividades. Los voy a ir comentando más adelante. Ya luego en la parte de ejecutar, que viene justamente ya con este equipo de implementación, identificar los roles y actores en esa implementación. Esto va a la parte funcional, al equipo técnico, a preparar al equipo de helpdesk en caso que reciba alguna llamada por ese incidente o por ese trabajo que se va a implementar. Implementación de infraestructura. Y aquí hago un paréntesis. Cuando hablaba Jesús del KIT, nosotros veíamos dos momentos, ¿no? O dos tipos de acciones. Las activas y las pasivas, digamos. Las activas son las que involucran justamente el tema de un phishing, de un archivo malicioso, de una USB con unos scripts, y la pasiva a todo el tema de comunicación, digamos, de concientización en sí. ¿Y por qué esto es importante? Y aquí hago énfasis en los asteriscos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque, como comentaba, muchas universidades puede que no tengan la gente o la infraestructura para implementar esto, y aquí es importante esta alianza con digamos, ese trabajo con la red académica, que podría asumir este rol de encargarse de infraestructura, encargarse del plan en general y delegar a la universidad, digamos, la parte ya de la ejecución más funcional, a fin de que tengan capacidad de implementación realmente del KIT. Y no se queden porque, oye, no tengo quien conozca del tema, no sé quién conoce Linux para que pueda implementar, no tengo la capacidad operativa. O sea, estos asteriscos los ponemos justamente para apoyarnos con la red académica, que es como estamos viendo a nivel país, apoyarnos con serie específicamente, para que ellos asuman, o esta red académica asuma esa gestión del monitoreo, la implementación, los fierros, el software, el hardware, y alivianar la carga de las universidades para que efectivamente nos centremos en la ejecución consciente del plan, ¿no? Luego, obviamente, está alinear con los trabajos de la universidad. Como comentaba, es importante ver cómo estamos ya casa adentro. Muchos habrán hecho también temas ya de concientización, a ver cómo empata esto, si está dentro de sus POAs, de su planificación anual, al fin de unificar esfuerzos y meter también los conceptos del KIT dentro posiblemente de la planificación que tiene esta universidad, ¿no? La encuesta sin duda es un tema muy importante, se lo comentamos adelante, pero aquí veamos tres aspectos claves que debemos evaluar, ¿no? Con toda la implementación del KIT y pensando también en tema ya de ciberseguridad y de concientización. Uno es el conocimiento. Debemos medir cuánto nuestros usuarios efectivamente conocen del tema, ¿sí? ¿Cuántos conocen del tema? Segundo, pueden identificar lo que conocen. Puede identificar un phishing, puede identificar un correo fraudulento, puede identificar una imagen o un script fraudulento. ¿Cuánto puede identificar de esas acciones o de esos mensajes que le llevan por todo lado? Y tercer punto, el tema de acción. ¿Qué es acción? Ok, ¿qué debo hacer cuando identifico un incidente de seguridad? ¿Debo notificar a alguien? ¿Tengo que marcarlo como spam? ¿A quién puedo asistir para tener una retroalimentación o una capacitación en lo que estoy viendo y no conozco? ¿Sí? Viene ya la implementación del KIT en sí. Como comentamos aquí, es según el alcance que se define, el escenario, conjunto enfocado al público objetivo. Vamos a hacer las acciones pasivas y las activas también, todas o una de ellas. Y los canales de comunicación también que cada universidad ya lo debe tener, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos los wallpapers en el escritorio de las computadoras, el aplicativo móvil, nuestro LMS con los mensajes push, en fin, ya también aprovechar estos canales de comunicación, ¿no? Vamos acá. Perdóname. En la parte de monitorear, obviamente, aquí también como comentaba, si nos apoyamos con un agente externo ideal, nos ayudará al seguimiento específicamente a la implementación. Y obviamente también el equipo interno que se encargue de la implementación hará su seguimiento de las encuestas, de la recolección de información y aquí recogerla por los varios frentes que puedan llegar. ¿A qué me refiero con varios frentes? Por un lado está la encuesta que podamos implementar y por eso ahí está también a quién están reportando los incidentes.
o aquí están reportando las acciones activas que ejecutemos dentro del plan, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que reportarlo, evaluarlo sin duda, y con eso yo socializar con el equipo de trabajo que se identificó en la primera fase, y planificar acciones siguientes. Ya en su momento, cuando terminemos el ciclo, tenemos también que presentar y proponer acciones ya a futuro, ¿no? Y en la parte ya de ejecución, volvemos al inicio de la planificación, vamos a nuestros sponsors, vamos a la alta dirección, mostramos los resultados, y obviamente planificamos los siguientes pasos, que puede ser muy particular para cada universidad. Desde partir a crear una política de seguridad en caso que no exista, desde hacer nuevos ciclos de concientización, también valorar mis controles implementados en la universidad para este tipo de ejecuciones, indicadores también. Y aquí un tema importante, por ejemplo, a nivel Ecuador hemos trabajado ya 3 años en el levantamiento de indicadores de tecnología en universidades. Y un apartado va al tema de seguridad. Lo que buscamos también es empatar esos dos mundos, ¿no? Para que lo que estemos haciendo con el kit también empate en el cuestionario, en las preguntas que estamos lanzando en la sección de seguridad de estos indicadores, y podamos realmente sumar esfuerzos y no tengamos que hacer 2 tareas diferentes, ¿no? Y un tema particular también a nivel de Ecuador, bueno, seguramente es también realidad de otros países, estos indicadores también nos ayudan en temas de acreditación. Y esto va a nivel también del sponsoreo en la fase inicial, ¿no? Si empujamos por ese lado, sin duda el sponsoreo de la implementación va a ser con mucha más eficiencia, ¿no? Esto de forma general, como comentaba Carlos Asteriscos, recalco nuevamente el tema, es importante, por lo que hemos visto, también comentarles a ustedes, que busquemos también la fuerza o en la universidad, digamos, aliada, o en nuestra red académica que tienen brazo para poder tomar estas acciones que pueden ser un impedimento para las sociedades más pequeñas, ¿sí? Esto en un resumen muy rápido como aporte. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Y ahora le cedemos la palabra a Héctor Bonola, coordinador del Grupo de Ciberseguridad de MetaRed en México, que ya hemos comentado, algunos de los ponentes ya han comentado que es un trabajo muy interesante sobre cómo podría ser un reporte del feedback de este kit de concienciación. Héctor. Muchas gracias, Tomás. Un saludo a todos desde México. Sí me voy a permitir poner la presentación. Como comentan, digo, desde MetaRed México y particularmente en la Universidad Veracruzana, que es donde yo pertenezco, en coordinación con los colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, siempre con la guía y la colaboración de ANUYSTIC, ¿no? Que es parte de la Asociación Nacional de Universidades en México, nos hemos dado la tarea de trabajar y de participar en este esfuerzo tan importante del kit de concientización o concienciación, en el cual nosotros, dado la experiencia que traíamos ya de la implementación del kit en su versión anterior, veíamos algunos puntos de mejora que quisimos plantear y que, bueno, queremos compartirles hoy en día, y particularmente el tema de este feedback, ¿no? Tan importante para saber realmente el impacto que tiene este kit y cómo nuestros esfuerzos realmente están teniendo una incidencia en el día a día de nuestras comunidades universitarias. Digo, sí, como ya lo comentaron, digo, sí están viendo, ¿están viendo mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Ok, muy bien. Digo, ya no me voy a detener mucho en el tema del contexto, ya lo vimos, se ha platicado de manera amplia durante la sesión. Tenemos algunos ejes en los que está basado 9 ejes en los que está basado el kit. Particularmente son 7 temáticas para todo el tema de capacitación, en donde hay 18 consejos, ¿no? Estos 18 consejos vienen ya sobre temas muy particulares de seguridad de la información y algunos con temas de ciberseguridad muy puntuales. Pero un tema que nosotros observábamos dentro del kit era pues justamente el tema del periodo tan amplio que se tiene para el tema de la implementación, dada
las características del kit y obviamente por la importancia de cada uno de los consejos, o sea, realmente hay un periodo amplio en el cual se debe de hacer esta difusión para que realmente tenga un buen impacto. Sin embargo, es muy importante el tema de la medición de esta implementación. El hecho que podamos tener indicadores que nos permitan retroalimentar el propio kit, que nos permitan retroalimentar la implementación de cada una de las instituciones que están haciendo estos trabajos, es de suma importancia para que el kit realmente aporte valor tanto a la parte técnica como a toda la organización en general, ¿no? Porque mientras mejor tengamos capacitada a nuestra comunidad, vamos a tener mejores resultados para el cumplimiento de los objetivos de cada una de nuestras instituciones. Por lo tanto, lo que se planteó desde MetaRed México era justamente el poder generar estos indicadores y poder hacer una medición muy puntual del impacto, no nada más del lado técnico, no nada más de los responsables de esta implementación del kit, sino que además tuviéramos retroalimentación permanente de los usuarios a los cuales les está llegando la información. Por lo tanto, lo que nosotros hemos planteado y que estamos ya desarrollando en conjunto con todo el grupo internacional es que ya hemos definido una encuesta inicial, una encuesta que nos permita conocer el previo a la implementación del kit, en cómo está nuestra comunidad, cuál es el nivel de madurez que tenemos y cuáles serían, y poder tener una base para poder medir cuáles serían los avances una vez que se va implementando el kit. Obviamente para esto, y como bien comentaba Jesús, hay un trabajo muy estrecho entre todos los responsables de cada uno de los países, los cuales fungirían como nuestros enlaces ante las instituciones de educación y con los que tendríamos esta comunicación permanente de seguimiento de este kit. El siguiente paso obviamente ya es la aplicación de esta encuesta inicial, en donde la idea es que se haga en fechas previas a la distribución de todos los materiales de capacitación o toda la parte de difusión del kit a través de una encuesta en línea, un sistema en línea que estará auspiciado por la Universidad de Murcia, y con lo cual podamos tener ya el registro de todas las universidades y de todos los responsables de la implementación del kit, y con ello podamos partir en tener esta base para entender cómo está impactando este kit a toda nuestra comunidad. Posteriormente, y esto a lo largo de todos estos meses que están planeados, que en este calendario propuesto en la guía de implementación, que nos lleva 9 meses a hacer la distribución de todos estos consejos y todas estas líneas temáticas hacia nuestra comunidad, pues la idea es que podamos hacer algunas mediciones parciales, ¿no? Que nos permitan justamente realizar algunos análisis y algunos ajustes al todo el tema de la implementación del kit y muy particular podamos hacer uso hoy en día del recurso de las redes sociales, ¿no? En donde, como ya comentaba también Jesús, el tema de los hashtags unificados nos permitirá darle mucho mayor fuerza al tema de la implementación del kit. Entonces, si nosotros a través de los grupos de trabajo y de los responsables de cada uno de los países damos este seguimiento y concentramos la información de cada una de las IES, podemos hacer estos análisis y podemos realmente hacer una medición de cómo vamos avanzando en el proceso de implementación, para que al final volvamos a hacer otra encuesta, ¿no? Podamos levantar una encuesta ya un tanto más completa como la que se pretende realizar en una versión inicial y poder contrarrestar el antes a la implementación del kit, todo el proceso de crecimiento y proceso de avance en esta implementación del kit,
para que al final, con esta encuesta de cierre, podamos también tener ahí un comparativo, para que una vez que tengamos toda esta información ya en manos de todos los responsables, podamos hacer el análisis en conjunto entre todos los países y podamos presentar todo el tema de los resultados y los indicadores de cómo se fue comportando y cómo está resultando esta implementación del kit, con el objetivo, obviamente, de que estos indicadores y este análisis de la información nos permita mejorar la implementación del kit, o sea, nos permita poder transmitir de una mejor manera la información hacia nuestras comunidades universitarias, pero además nos permita tener elementos de mejora para las siguientes versiones del kit, que bueno, ya también nos comentaban, bueno, ya está en puerta la versión siguiente, ¿no? O por lo menos ya se está trabajando. Entonces, será muy valioso contar con toda esta información para poder plasmarla en las siguientes versiones del kit. Bueno, yo coloco aquí en la presentación algún ejemplo de la encuesta, pero quisiera yo pasar muy rápido nada más al tema de los indicadores, que es clave el tener estos indicadores para poder saber realmente este impacto, poder medir este impacto. Y como bien comentaba Carlos hace un momento, los indicadores están plasmados en dos vertientes. Uno que tiene que ver con el entendimiento de los conocimientos, ¿no? El tema de qué tanto estamos en el entendido de qué conlleva el tema de la seguridad de la información, cuáles son estas medidas que se tocan, cuáles son algunos conceptos importantes a los que deberíamos de conocer todos, y algunas aplicaciones de buenas prácticas, que es decir, lo que ya también comentaba en algún sentido Carlos, ¿no? El saber qué hacer cuando me llega un correo que no estoy esperando, el qué hacer cuando yo ingreso a un portal y me presenta algún tipo de mensaje, el cómo hago uso de mis redes sociales, cómo hago uso de mis dispositivos móviles, y cómo esto no nada más lo llevo a una práctica dentro de mi institución de educación, no nada más lo llevo dentro de mi universidad o de mi centro de trabajo, sino cómo lo llevo realmente en una vida cotidiana en la que hoy en día pues estamos realmente inmersos ya prácticamente en el día a día, en el uso de dispositivos tecnológicos y expuestos justamente a todas estas amenazas que ya se han comentado, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles, esto es lo que está plasmado como el plan de seguimiento, el cual también, digo, de alguna manera se va a complementar con la encuesta técnica de retroalimentación que ya incluso está plasmada dentro de la página del kit como el último de los pasos, ¿no? Y que incluso ya está en línea esta encuesta para que todos aquellos que hayan hecho la implementación del kit puedan también dar esta retroalimentación ya puntual desde el punto de vista técnico y no tanto del punto de vista de un usuario final. Con lo cual, pues buscamos justamente redondear toda esta información y poder tener una visión mucho más integral, mucho más holística de todo este proceso que estamos desarrollando entre todos, y que al final, pues la verdad que lo que buscamos es que tenga el impacto en nuestras instituciones para el beneficio, obviamente, de todos, ¿no? Pues eso sería lo que yo quisiera compartirles. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Y ahora vamos a, tal y como estaba previsto en el programa, a tener un debate abierto. Quería darle antes la palabra a Álvaro Fuentes, coordinador del Grupo de Ciberseguridad en Chile, porque vamos a iniciar este debate entre todos, pero quería comentar algunas de las ideas que ya hemos estado trabajando en el grupo de coordinadores y un poco cómo lo ve él esto para Chile, y ya luego directamente, pues, cuando termine sus palabras, ya damos directamente, él mismo nos da paso a tener un debate entre todos los coordinadores, al que por supuesto también invitamos a Marco Antonio y a José Luis
o algún otro secretario ejecutivo, si está presente, que yo sepa ahora mismo Joaquín, Luis Valenzuela por Chile. En fin, un debate sobre, en el fondo, el objeto del webinar de esta vez, que más que ser un tema divulgativo, es un tema muy operativo, que es cómo empezar, cómo lanzar esto entre vuestras universidades. Ya hay algunas preguntas que nos han hecho de aspectos tan pragmáticos de cómo conseguir los contenidos, los descargables, cómo trabajarlos, cómo desplegar el kit, que espero que queden claros y que luego os lo van a preguntar a vosotros. Álvaro, ¿quieres comentar algo? Iniciamos el debate. Ok, no, súper breve. Como en algún momento planteó Maritza, la ciberseguridad es un compromiso no solamente de tecnológico, no solamente una cosa de técnica y nuevas tecnologías y software y un montón de otros elementos. Hay probablemente dos componentes tremendamente importantes, cultura y política, y evidentemente los usuarios, que terminan siendo el eslabón, no sé si el más débil, pero el que plantea al final los principales riesgos. Todos entendemos hoy día que probablemente el ransomware, los malware son de las amenazas más importantes y que mayores impactos están generando al interior de las instituciones. Y claramente nuestros usuarios tienen mucho que hacer con respecto a eso. Ayer conversaba con mi director de finanzas y él comentaba y tenía conciencia que de alguna forma la ciberseguridad es una cosa infinita. Todos los días hay alguien que se despertó en Corea, que tiene más tiempo que nosotros, más recursos eventualmente, o son más incluso, que son nuestras potenciales amenazas. En esa línea, este kit apunta a nuestros usuarios, no solamente a nuestros usuarios funcionarios, administrativos, académicos, sino también a nuestros alumnos, que son los que conviven todo el día con nuestra infraestructura, ¿cierto? Probablemente somos de las pocas, comillas, industrias, donde nuevamente, comillas, los clientes están adentro de nuestras oficinas, adentro de nuestros esquemas. No sé si ustedes conocen otra industria donde la persona vaya y conecta un cable, se conecta al Wi-Fi, o interactúe, digamos, con los sistemas internamente más allá de un portal de clientes. En la universidad eso es diferente. Álvaro, y además les enseñamos a esos clientes, a veces en facultades les enseñamos a cómo atacar sistemas. Exactamente, tenemos al enemigo dentro. Por lo tanto, este kit es tremendamente importante, es tremendamente valioso que las universidades lo puedan implementar y con la estructura que MetaRed ha dado. La verdad que una medida antes y una medida después es tremendamente interesante. También quería comentar un pequeño trabajo que queremos iniciar con algunos participantes, con Antonio y con Maritza, que es un poquito hablar de la política de ciberseguridad y las medidas necesarias que van más allá de las responsabilidades del CISO o del CIO. Y ese es un trabajo que queremos partir y que eventualmente en algún momento queremos invitar a sumarse. Y que puede ser parte de esta discusión, en el fondo, cómo estos elementos, la técnica, la cultura, la política y nuestros usuarios finales logran construir un entorno, un ecosistema de seguridad de la información. Al final del día los datos de todos son importantes y lo que busca la ciberseguridad principalmente es proteger el activo. Nosotros somos una industria donde nuestro principal activo es la información, ¿cierto? Está en nuestros sistemas, en nuestros papers, en nuestras investigaciones, en nuestras bases de datos de nuestros investigadores. Por lo tanto, ese es el gran activo de las universidades. Debería ser prioritario, ¿cierto? No solamente para el CISO, para el CIO, sino también en el gobierno de las universidades debería ser un tema cultural al interior de las instituciones. Y eso es lo que queremos partir como discusión y llegar y sensibilizar a nuestras estructuras de gobierno sobre la importancia de esto. Así que, Tomás, es cuanto quería comentarles y les cedo la palabra a preguntas o a reflexiones para contestar las preguntas que tenemos por el lado. Efectivamente, abrir este debate y que comentéis cómo lo veis, y centrándonos en el tema del kit. Ya tenemos en otras ocasiones videoconferencias estrictamente solo de los responsables de los grupos de ciberseguridad, donde, como bien sabéis, pues analizamos y trabajamos otras propuestas de interés. Hoy nos estamos centrando en el kit de ciberseguridad. Yo que a veces, como en panelistas estamos todos los del grupo, a veces tiendo a pensar que es una reunión del grupo internacional de
de ciberseguridad, pero tenemos cerca de 200 Muy buena asistencia. asistentes escuchándonos, ¿no? Entonces, centrándonos en el tema de ciberseguridad, si hay algún tema que queráis comentar o alguna pregunta, que sé que ha habido una de orden bastante práctico, que creo que Jesús Martínez ya ha respondido sobre cómo acceder a los contenidos, ¿verdad, Jesús? Sí, ya la he contestado por el chat, pero bueno, si queréis sí, coméntala. volverlo a decir. Los contenidos, para acceder a los contenidos tenéis que entrar en la web de MetaGer.org. Tenéis en la parte superior tenéis un menú que da acceso al kit, y como a mitad de la página hay un botón bastante grande que pone solicitar acceso. Una vez que solicitáis acceso, os saldrá un formulario, tenéis que indicar vuestros datos, nombre, apellido, universidad y país. Entonces nos llegará esa solicitud, que de hecho a lo largo de este webinar han llegado como 25 solicitudes ya, más las 100 que teníamos. Entonces nos llegará esa solicitud y procedemos a enviársela agrupada por país al coordinador de cada país. Bueno, pues Argentina, a Colombia, a Brasil, a Chile, Ecuador, etc. Entonces, el coordinador de ese país valida que no hay duplicados y que pues, al final son universidades de ese país, y nos autoriza que podamos enviar el kit. El kit lo enviamos en un email con 2 enlaces. Un enlace que lleva el material básico en una versión que pesa poco, unos 300 megas, que podéis utilizar los JPG, los PDFs, etcétera, a vuestro gusto, y lleva otro enlace que pesa más, 2 gigas, que si lo descargáis lleváis el material en editable para que vuestro gabinete de comunicación, diseño, etcétera, pueda adaptarlo a vuestra imagen, siempre manteniendo las condiciones de uso que he descrito antes y que tenéis en la web. O sea que ese sería el procedimiento. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda, pues a través de los coordinadores de cada país o de ciberseguridad o a MetaGer.org, pues nos tenéis a vuestra disposición. Yo creo que ese formulario donde alguna universidad se pondrá en contacto con vosotros también puede ser una buena oportunidad para ampliar la red de colaboración del grupo de ciberseguridad. A veces, por ejemplo, en España nos ha pasado que desde una misma universidad nos hacen solicitudes similares personas distintas, puesto que el papel y el rol del CISO, del Chief Information Security Officer, no está tan clarísimo en algunas instituciones. A lo mejor hay varios que consideran que tienen ese rol. Por supuesto, no es ninguna responsabilidad del coordinador MetaRed de ciberseguridad de un país el dilucidar eso, pero por lo menos sí ponerlos de acuerdo e intentar que se coordinen internamente. Y en cualquier caso, como digo, siempre es una oportunidad para acercar a los trabajos del grupo. Ahora mismo estamos con el kit de ciberseguridad, luego estará la encuesta. Sabéis que hay otras muchas iniciativas alrededor de ciberseguridad, aparte del curso de formación que vamos a sacar, aparte de definir cuáles son los roles del CISO exactamente, y entonces que haya más gente interesada dentro de los países, pues os puede ayudar a crear una red de colaboradores en alguno de estos temas. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Cualquier cosa? Eu gostaria probablemente lo hablaré en español o en portugués, no lo sé en este momento por la duda de la traducción, pero lo voy a hablar en castellano lo mejor que podré. Pero lo gustaría decir que el kit es una gran oportunidad. Es una herramienta muy, muy, muy interesante y es una gran oportunidad, pero tiene que ser claramente implementado en las universidades, porque tener acceso al kit solamente para ver la información que está no va a traer mejorías para aquello que se pretende con el kit, que es conciencializar
porque entonces las organizaciones que solicitan el kit, que hagan la solicitud del kit, lo hagan con la conciencia que lo van a utilizar dentro de sus universidades, que es muy, muy, muy importante, porque es el punto más flaco, el utilizador es el punto más flaco de la organización. Entonces, es para esto que el kit ha sido hecho, para que se pueda, de algún modo, crear alguna consensualidad dentro de las organizaciones de madurez. Por tanto, quien solicita el kit, lo solicite con esta misión, con la misión de hacer todo lo que pueda dentro de la organización para que él sea realmente implementado lo mejor que pueda. Yo, en mi opinión, Antonio, y en la experiencia de España, el kit tiene dos grandes propósitos de concienciación. El segundo, y digo el segundo, es concienciar lo máximo posible a la comunidad universitaria, lo más amplio posible, que es de todo lo que hemos estado hablando hoy. El segundo objetivo. El primero es concienciar a los consejos de administración y de gobierno de las universidades, porque probablemente el segundo no tendrá la amplitud que debería si no hacemos previamente el primero. No es posible hacer uno sin lo otro, pero primero, yo tengo la confianza que por lo menos en Portugal la presidenta del MetaRed Portugal lo hará. Hará su trabajo en conciencializar en el modo de bottom down, en top down. Sí, sí, para acoger a los rectores. Portugal, como España, un país pequeño con un número de universidades reducido, 60, 70, es posible. Brasil, México es mucho más complicado. Hace un gran trabajo. Ese mensaje. Por eso, en España, lo que hacía el responsable de seguridad era aprovechar el kit para pedir reunión con sus responsables, o vicerrector, o consejo de administración, o incluso rector, y decir, mire, tengo esta iniciativa internacional que sale de MetaRed, que persigue este objetivo y necesito lanzar esta campaña con el máximo respaldo, con el apoyo del Departamento de Comunicación, con el Departamento Vicerrectorado de Estudiantes o responsables, como se llame en cada país, secretariado, prorector, de profesorado o de estudiantes o de trabajadores. Pero la difusión del kit no es únicamente una tarea del responsable de ciberseguridad, porque entonces sería muy limitada a su entorno y el impacto sería menor. Como lo vemos, como hicimos en España, tuvimos la fortuna de tener una reunión donde estaban algunos rectores y vieron en directo el centro de ciberalertas del INCIBE con ataques en directo. Y eso es brutal. Eso te conciencia al instante, porque uno siempre oye hablar de otros problemas en otras universidades. Pero entonces aprovechemos todos y cada uno de aquellos que nos estén escuchando, y es también la tarea de los coordinadores MetaRed en cada país, que cuando una universidad decide lanzar el kit, lo primero es recoger los materiales, coger esta información, ver a sus responsables políticos y explicarles lo que se quiere hacer y la dimensión de lo que se quiere hacer a nivel internacional. Y el ver que otras universidades lo están haciendo quizá ayude. Y entonces, y solo entonces, lanzar las campañas junto con departamentos de comunicación, estudiantes, profesorado o gerencias o trabajadores. Me parece que será es la idea que has trasladado, Antonio. Totalmente de acuerdo. Carlos. Hola, ¿me escuchan? Sí, con lo que comentaba justamente Álvaro, creo que sería importante en la encuesta inicial de pronto complementar con una primera pregunta en cuanto a si hay normativas o políticas de seguridad dentro de la universidad. A tener un paraguas inclusive desde arriba, ¿no? Porque no entrar directamente si conocemos o no de seguridad, sino, oye, ¿sabes si hay algo normativo? Porque va a dar hasta visibilidad de dos cosas. Uno, si existe, y dos, si no conoce. Porque puede contestar, no conozco, no existe, pero cuando mi equipo técnico dice, sí, hay política, también vemos una brecha.
hay política, pero no la conocen. Y esa es la realidad de muchas universidades también. Entonces, podría ser una primera pregunta, también un paraguas macro, ¿sí? Y luego vamos a las preguntas ya propias del KIT, ¿no? Que podría apoyar justamente lo que comentaba Álvaro en cuanto al tema de políticas, ¿no? Muy bien. Muy bien. José Luis. Y lo han comentado, es la oportunidad de generar este nivel de cultura y concienciación a nivel de las universidades, pero también es la oportunidad de que trabajemos de manera coordinada, colaborativamente, pero de manera coordinada. Es decir, que cada país a lo mejor tenga iniciativas, pero que la hagamos siempre coordinada, no a dispar, porque si no, va a ser distinto el avance. Lo hacemos mejor coordinados y juntos. Ya lo habíamos planteado, temáticas periódicas, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Ayer tenía encima varios reporteros preguntando sobre FaceApp y la importancia de que los usuarios lean los términos y condiciones de uso antes de instalar una herramienta. Ok. Y si de manera coordinada, a través de MetaRed, habláramos, por ejemplo, de este tipo de herramientas, entonces generaríamos un avance conjunto, coordinado y yo creo que de una manera muy ordenada. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos con este kit, de hacerlo conjuntamente y sobre todo aprovechemos el conocimiento de este equipazo que está alrededor de nosotros, expertos y gente que de verdad le está echando mucha pasión y mucho gusto a este gran conocimiento del kit de concientización. Es lo que yo comento, sería una gran oportunidad, es una gran oportunidad, de hecho se está aprovechando y creo que en adelante podemos ver muy, muy buenos frutos. Gracias, como siempre, José Luis, por tu entusiasmo. Jesús, tenemos una pregunta muy concreta de alguien que hizo la solicitud del kit y estaba esperando la recepción de la solicitud, pero no había recibido los enlaces para la descarga. Sí, a ver, bueno, ahora mismo, como comentaba, tenemos bastantes solicitudes en la cola y estamos atendiéndolas un poquito por orden de llegada. Es posible que, además, una vez que nos llega y enviamos el primer email diciendo que vamos a solicitar la validación, luego también depende de cada país. En algunos países nos consta que estaban esperando a hoy para dar el pistoletazo de salida. Entonces es posible que o esté en cola nuestra todavía de MetaRed o esté todavía en proceso de validación. Ahora mismo tendría que ver el caso concreto. Pero a lo largo de unos días más, pues imagino que nos pondremos al día con todos y iremos atendiendo todas las solicitudes. Vale, muchísimas gracias. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias especialmente al grupo de México y de Ecuador, que además han enriquecido todo el tema del kit. Gracias también a Portugal y Brasil. Estamos empezando a ver con ellos y con las instituciones de ciberseguridad de ambos países, o de Portugal en concreto, para ayudar a hacer la traducción del kit al portugués. Y gracias a todos los países por hacer esta labor de router, de difusor de estas acciones que esperemos que realmente resulten útiles para nuestras universidades. Nada más, cuídense, vigilen la ciberseguridad de sus universidades y también la seguridad suya propia de sus familias. Take care. Hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Bueno. Adiós.